Continuamos con el estudio a la luz profética o escatológica. Pues compartimos, como les dije, la profecía del último imperio en el libro de Daniel. Compartimos el otro video acerca de los imperios gentiles en el libro de Daniel. Compartimos el capítulo 2, donde habla de todos los imperios, pero me enfoco al último imperio gentil, pues hablando de los 10 dedos de los 10, como les hablé en otro video. Pero hoy continuamos en el capítulo 7, nuevamente, con los imperios gentiles, pero enfocado mayormente con el último imperio. Si vemos en el capítulo 7, versículo 4, encontramos la primera bestia. La primera era como un león, enfocándose a los carneros, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Como le dije, los caldeos, pero esto se enfoca mayormente a Nabucodonosor. Sabemos que Nabucodonosor inició como una bestia, pero por su arrogancia, por su altivez, pues Dios lo llevó a comer hierba como bestia y después cambió su corazón. Entonces pasó el imperio de bestia a corazón de hombre. Ok, en el versículo 5 del capítulo 7 de Daniel, dice aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Aquí se está enfocando a los medos persas, siguiente imperio después de los caldeos. Ok, dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro, dando a entender que uno de los reyes superó al otro. Ok, también dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Las 3 costillas, pues los 3 reyes conquistados por los reyes. Ok, el versículo 6 del capítulo 7 dice, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, los griegos, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Como dije, los griegos. Sabemos muy bien que este imperio fue por el gran Alejandro el Grande. Pero como dice, como un leopardo, este imperio llegó muy veloz. Y las 4 cabezas, pues, sabemos muy bien que Alejandro el Magno, el Grande, fue tomado, o mejor dicho, le siguieron sus 4 generales, las 4 cabezas. Ok, dice en el capítulo 7, versículo 7, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte. Entonces estaba enfocando a los romanos, el imperio romano, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que viste antes de ella. Y tenía 10 cuernos. El inicio del imperio, del último imperio. Es decir, que la bestia era diferente a las otras. Ahora dice que tenía 10 cuernos. Cuando habla de 10 cuernos, indica el inicio del último imperio gentil. Ya que el último imperio gentil va a iniciar con 10 reyes, como les hablé en Daniel capítulo 2, acerca de los 10 dedos de los 10 reyes. Va a iniciar. Y esos reyes, bueno, dice que el reino va a ser parte fuerte y parte frágil. Es decir, que el inicio son 3 años y medio en Europa. Ok, si vemos el versículo 8, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grande.
Si usted analiza, pues vemos que esta es la última parte del imperio, el último imperio gentil, porque habla de la última parte. Como les dije, pues los 10 reyes dan el inicio en Europa. Los 10 reyes son como los tesoreros, el falso profeta es el que va a indicar quién es el hombre de pecado, y el hombre de pecado va a venir reinando. Ahora, cuando surge el cuerno pequeño, muchas personas piensan que es el anticristo, el hombre de pecado, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la escritura, el símbolo, especifica qué es el cuerno, el último rey. ¿Por qué? Porque dice que se le da ojo como de hombre, dando a entender que no era hombre. Y dice que se le da una boca que hablaba grandes cosas, dando a entender que no era hombre porque no tenía boca y que no tenía ojo. Y si nos vamos a Apocalipsis capítulo 13, del 14 al 15, allí se le hace una estatua al anticristo, al hombre o al que traía la herida de muerte y vivió, hablando del reinado, del último reinado que viene encabezado con el hombre de pecado. Ahora, cuando hacen esa estatua, se les permite que tome aliento. Y cuando se le permite tome aliento, entonces ella comienza a mandarla a matarle que no la adorase. Y cuando ella comienza a hablar, allí le quita el reino tanto a los 10 reyes, tanto al anticristo, tanto al falso profeta, que eran los que venían reinando. Ahora, esta es la última parte del último imperio. ¿Por qué? Porque la última parte es cuando se la lleven de Europa a la Tierra Santa. Y allí van a colocarse en un lugar que algunos creen que se va nuevamente a edificar el templo, pero yo lo veo como un palacio, porque eso lo dice Daniel capítulo 11, 45. Allí habla del palacio. Entonces, yo lo veo que es la parte de afuera, pero fue hecho como un palacio. Entonces, allí creo yo que van a hacer los sacrificios al principio, pero cuando lleven el reino de Europa a la Tierra Santa, entonces el hombre se sienta y ponen la estatua en el lugar santo. Y allí es donde el Señor Jesucristo dijo que cuando vean la desolación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entiende. Entonces, este cuerno se refiere a la estatua, porque no tenía boca, pero se le va a dar boca. No tenía aliento, pero él va a comenzar a hablar. Bueno, vamos a explicar un poquito más de este cuerno pequeño. Si nos vamos al versículo 20 del capítulo 7, encontramos asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había salido delante del cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Cuando dice que al principio era como un cuernito insignificante, es decir, que cuando pongan la estatua va a parecer algo insignificante, pero cuando comience a tener aliento, cuando comience a hablar y comience a mandar a matar, entonces va a tomar el lugar tanto del anticristo, tanto del falso profeta y tanto de los 10 reyes que eran los que venían con el imperio o con el reino. Ahora ellos van a quedar subyugados a la estatua. Por eso dice en Daniel, del 36 al 39, encontramos que el hombre va a adorar a un Dios que sus padres no conocieron, dando a entender que el hombre falso o el anticristo tiene sangre judía y va a adorar a un Dios que sus padres no conocieron. Y dice que lo va a adorar con piedras preciosas y que con esa estatua, con esa, se va a hacer más inexpugnable. ¿Por qué? Porque él va a honrarlo con oro y plata. Un Dios de la fortaleza, un Dios que sus padres no conocieron, dando a entender que el hombre pecado se va a subyugar a su propia estatua y lo va a adorar por cosas preciosas. Y dice que va a repartir la tierra y que va a colmar de honores a sus soldados. Entonces está dando a entender del cuerno pequeño, que es la estatua, el anticristo,
Los 10 reyes y el falso profeta van a quedar subyugados, van a honrarlos con piedras preciosas, dando a entender que ellos ya no eran los que tenían, sino la estatua les había tomado el lugar. Eso es en la parte final del Ezequiel, que son los 42 meses. Seguimos leyendo y dice: veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Oiga la expresión santo. Si usted se va a Daniel 12, habla que en el momento de la gran tribulación, dice que va a ser socorrido. En un momento va a ser socorrido el pueblo. Y cuando se explica allí, se está enfocando en los que están escritos en el libro. Está dando a entender que aquí no se está refiriendo a judíos, a gentiles, digamos, no se está refiriendo porque allá mucha gente dice, no, que esto tiene que ver con el pueblo de Daniel nada más. No, aquí está hablando de santos. Y si usted se va a Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, usted encuentra la misma expresión, los santos, que hará guerra contra los santos. Y ahí dice en Apocalipsis la paciencia de los santos. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a todos los que están escritos en el libro de la vida. Ok, entonces él va a hacer guerra contra los santos. ¿Y quién es el que va a hacer guerra contra los santos? La estatua. Por eso dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, que la bestia que sube del abismo hará guerra contra los santos. ¿Qué bestia sube del abismo? La estatua. ¿Por qué? Porque se le va a dar aliento. Y es algo que subió de la misma fondo o de las partes oscuras de las tinieblas, es decir, de la bestia. Entonces, vemos que se refiere a la estatua. Ok, cuando nos vamos al versículo 24, dice, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Como le acabo de decir, el anticristo, los 10 reyes y el falso profeta van a quedar subyugados a la estatua, porque les toma el lugar, y es la que manda mandar a matar el que no la adorará. Si lo vamos al versículo 25, oiga la expresión que dice: y hablaba palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantarán, y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Si usted analiza allí, se está refiriendo que hablará contra el Altísimo. ¿Por qué hablará contra el Altísimo? Porque la estatua se va a creer Dios y va a hablar contra el Altísimo porque se está haciendo que Él es Dios. Y entonces a los santos o a los hijos del Altísimo, a los santos del Altísimo, pues quebrantará. Como le dije, les va a vencer físicamente, pero espiritualmente no. ¿Por qué? Porque así muchas personas que creen que el Señor Jesucristo, cuando murió, dice que no era el Mesías hasta llegar hasta la cruz, pero esas son otras cosas que no quiero tocar, pero lo que quiero dar a entender es que mucha gente pensaba que Cristo estaba siendo derrotado, no sabe que estaba obteniendo la victoria. Así mucha gente pensará que cuando el anticristo, la estatua, mande a matar y venza a los santos, va a pensar que están teniendo la victoria, no sabiendo de qué es lo opuesto. ¿Por qué? Porque los vencen físicamente, pero espiritualmente no. Ok, si vemos allí, dice que pensarán cambiar los tiempos y la ley. Mucha gente se enfoca en Constantino cuando comenzó a cambiar las leyes, como es el calendario, que pasó del calendario lunar al calendario solar. Vemos que muchas personas, sí, vemos que se inició un cambio, pero aquí se está refiriendo al cambio de ¿qué? El cambio de la ley, el cambio de los tiempos. ¿Por qué? Porque la estatua se va a creer Dios, y como está mandando a matar al que no la adorase, entonces se le va a hacer un cambio de la ley para que se le ajuste
que tenga autoridad para mandar a matar, es decir, que tenga ley para mandar a matar la estatua. Y comenzarán a cambiarlo, tanto los tiempos y la ley. Ok, pero sigue diciendo que es por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Tiempos y la mitad de un tiempo, que es la final del último imperio. Ahora veamos la destrucción del último imperio en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos, Daniel sigue relatando en el versículo 9, dice que estuve mirando hasta que fueron a vuestro trono y se sentó un anciano de guía, cuya vestidura eran blancas como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millones de millones le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el pueblo. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Me detengo aquí. Cuando usted ve allí toda esta figura celestial, se está hablando de juicio de Dios, el preparamiento del juicio de Dios. Y el primero que mata o que entrega, como dice allá en Apocalipsis, es al anticristo y al falso profeta. Lo lanzan al agua de fuego. Eso es lo primero. Ahora, si usted ve, sigue diciendo en el 12, dice, había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había prolongado la vida hasta ciertos tiempos. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 20? Encontramos que viene un ángel con una cadena, apresa a Satanás y lo ata en el abismo. Si usted analiza, allá se ve como Satanás solo, pero aquí Daniel está diciendo las bestias. Cuando habla plural, que se le son prolongadas, es a Satanás y a sus ángeles, que son los demonios, serán apresados para que no engañen, porque a Satanás no lo van a apresar solo, lo van a apresar a él con sus ángeles o sus demonios. En Apocalipsis pareciera que fuera solamente Satanás, pero cuando vemos Daniel, dice las otras bestias, se le fueron apresados. ¿Para qué? Se le prolongó la vida. Entonces, al que se le prolonga la vida es a Satanás encadenado juntamente con sus ángeles. Ahora, si vemos, seguimos viendo, dice en el versículo 13, miraba yo en visión de noche, y aquí las nubes, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, y vino hasta el anciano de día, hicieron acercar delante de él, y le fue dado dominio y gloria y reino para que todas las pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando vemos el juicio de Dios, es cuando Jesucristo venga en las nubes. La gran tribulación no es el juicio de Dios. La gran tribulación es la prueba de Dios para la humanidad. ¿Por qué la prueba de Dios para la humanidad? Porque el ser humano se ha enfocado a un Cristo a su manera. Y como Dios ve que eso es lo que quiere el hombre, entonces le va a presentar el falso Cristo. Se lo va a presentar como ellos lo querían. Entonces, eso va a ser una prueba para la humanidad. Pero aquellos que le sirven verdaderamente a Dios se van a dar de cuenta que no es el Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que vendría en las nubes. Porque el Señor citó este pasaje de Daniel, se lo citó al sacerdote cuando lo estaban juzgando, cuando le hicieron que había blasfemado y que había blasfemado acerca del templo destruido en 3 días, destruirlo y en 3 días edificarlo. Él le dijo que verían al Hijo del Hombre viniendo en las nubes.
Entonces él estaba citando a Daniel. Y cuando estaba citando a Daniel, es que el juicio de Dios es cuando Jesucristo venga en las nubes. ¿Por qué? Porque el juicio es repentino, como los dolores de la mujer encinta, y no escapará. Como dice Sofonía, encontramos en el 1:18, encontramos que Sofonía dice que vendrá destrucción repentina. Entonces, el juicio de Dios será repentino. Después le explico más de esto, pero entienda que el juicio de Dios es cuando venga el Señor Jesucristo. Así como en el capítulo 2, la piedra que golpeó la estatua en los pies y derrumbó toda la estatua, se acabaron todos los imperios gentiles y quedó el reino de Dios. Así también, cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes, primeramente ejecuta su juicio, ejecutar el juicio de Dios. Pues espero que le haya ido explicando y seguimos compartiendo. Pues Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que en YouTube pónganle me gusta o denle un like. Y en TikTok pues sigan viéndolo y siga poniéndole me gusta, porque el objetivo no es lucrativo, sino llegar a más personas con este mensaje, porque Cristo está cerca y debemos volvernos a las Escrituras. Dios les bendiga, Dios les guarde.